ilegítimo. Zelensky ya no manda en Ucrania. Su periodo presidencial expiró el pasado 20 de mayo. Por tanto, en este momento, las únicas autoridades legítimas en ese país son el Parlamento y el presidente de la Rada Suprema. Así lo hizo saber el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien considera que el tema de la legitimidad del gobierno ucraniano es algo claro según su ordenamiento legal. El régimen de Zelensky está usurpando el poder, lo que pone al país en una posición internacional cuestionable. Voz de la Patria Grande. Las únicas autoridades legítimas en Ucrania son el Parlamento y el presidente de la Rada Suprema. Así lo señaló el líder ruso Vladimir Putin, quien considera que la situación legal del gobierno es cuestionable, por lo que requiere de un análisis serio para saber los pasos próximos a seguir. La Constitución de Ucrania prevé la ampliación de poderes, pero solo los de la Rada, el Parlamento, y no dice nada sobre la extensión de los poderes del presidente. Así lo afirmó el presidente de Rusia. El jefe del Kremlin insistió en que las leyes ucranianas prohíben la celebración de nuevas elecciones presidenciales mientras esté vigente la ley marcial declarada en el país, pero eso no significa que las funciones del actual jefe de Estado se prolonguen de forma automática. La Constitución no dice nada al respecto, afirmó Putin, e insistió en que, de facto, las funciones presidenciales han pasado al jefe del Parlamento ucraniano y además que nunca han debido aplazarse las elecciones. Lo cierto es que el único poder legítimo en Ucrania es el Parlamento y el presidente de la Rada Suprema. En general, si hubieran querido celebrar elecciones presidenciales, habrían tenido que anular la ley marcial. Eso es todo, pero no quisieron hacerlo, precisó. La principal autoridad de Rusia ya ha hecho referencia sobre el fin del mandato de Zelensky, elegido en 2019. De hecho, una de sus preocupaciones es ¿con quién negociar? Siendo Rusia consciente de que la legitimidad del actual jefe de Estado de Ucrania ha expirado. La situación política de Ucrania es tan compleja internamente como a nivel internacional. La abrumadora caída de la popularidad de Zelensky, sumada al rechazo de sus políticas y acciones en materia militar, han hecho que el funcionario esté en un escenario catastrófico. A lo largo de los últimos años, Volodymyr Zelensky ha sido señalado por varios delitos. Sobre él pesan acusaciones de corrupción, asesinatos a civiles, terrorismo, fascismo y ahora ha pasado a ganarse el título de ilegítimo y usurpador. Vladimir Putin ha explicado que la Constitución de Ucrania prevé la prolongación de poderes, pero solo de la Rada Suprema, mientras que no contempla nada sobre la prórroga de los del presidente. Según el artículo 111 de la Constitución ucraniana, bajo la ley marcial, las competencias del poder supremo, las presidenciales, se transfieren al presidente del Parlamento, pero lamentablemente, para el pueblo ucraniano, esto no ha ocurrido así. Entretanto, el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha calificado a los ucranianos de rehenes de Volodymyr Zelensky, a quien también acusó de haber usurpado el poder. Al cancelar las elecciones presidenciales, Zelensky ha usurpado el poder. Desde el 21 de mayo, ha perdido por completo los restos de su pseudo-legitimidad, afirmó el presidente de la Duma de Estado, quien agregó que el ucraniano ya no tiene derecho a decretar movilización, enviar gente a la guerra, tomar cualquier otra decisión en nombre del jefe de Estado. Los ciudadanos de Ucrania, movilizados sobre la base de decisiones ilegales, deben regresar a casa hoy. Zelensky carece de legitimidad, no puede impartir órdenes. La única fuente de poder en el país es el pueblo de Ucrania, convertido en rehén de un dictador títere, enfatizó Volodin. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado por caducada la legitimidad de Volodymyr Zelensky, insistiendo sobre la importancia de que Moscú necesita entender con quién tratar
en sus hipotéticas negociaciones con Kiev en el futuro. En suma, Zelensky no debería estar en la presidencia, pues ha perdido la inmunidad al cumplirse su periodo legal. Y además de todo lo mencionado, el mandatario debe asumir la responsabilidad penal que acarrea su usurpación en el poder. Sin embargo, el ucraniano ha decidido ser ilegítimo y no dimitir voluntariamente. En este caso, al no transferir el poder al presidente de la Rada Suprema, efectivamente, ocurre una situación delictiva de usurpación, lo que está tipificado en el Código Penal de esa nación. Según el escritor ucraniano Sergei Maidyukov, serán los propios líderes occidentales quienes intentarán destituir a Zelensky basados en la situación de su ilegitimidad. Según su análisis, la decisión del líder ucraniano de no recurrir a la Corte Constitucional en su actual escenario terminará socavando la poca autoridad que le queda en Occidente. Creo que la decisión de Zelensky de no recurrir a la Corte Constitucional representa un riesgo significativo tanto para él como para todo el pueblo ucraniano, detalló. El autor señala que algunos líderes mundiales consideran desde hace tiempo que Zelensky es el principal obstáculo para una solución diplomática del conflicto ucraniano. En particular, citó como ejemplos a los mandatarios de Turquía, China y Hungría. En sus palabras, las dudas sobre la legitimidad de Zelensky pueden obligar a los principales socios de Kiev en Occidente a tomar también esa postura. La intransigencia del presidente ucraniano puede resultar inaceptable para los actores clave que intentarán destituir a Zelensky con el pretexto de la ilegitimidad política, con la esperanza de que un personaje más flexible ocupe el sillón presidencial, precisó Sergei Maidyukov. Las elecciones presidenciales de 2024 en Ucrania fueron canceladas, alegando la ley marcial y la movilización general. Zelensky aseguró que no es el mejor momento para celebrar los comicios, lo que lo ha dejado en un lugar cuestionable desde el punto de vista político y jurídico dentro y fuera de Ucrania. Entretanto, Vladimir Putin ha manifestado su intención de querer reanudar la paz con un gobierno legítimo en Ucrania. El presidente ruso sostiene la voluntad de negociar la paz, pero desconoce el gobierno ilegítimo de Zelensky que llegó a su fin. De hecho, Rusia nunca se ha negado a las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado en Ucrania. Sin embargo, Putin considera que manifestó que las conversaciones deben basarse en el sentido común en lugar de ultimátums y deben llevarse a cabo con un gobierno genuino de Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania parece estar lejos de culminar, y ahora se suma la ilegitimidad que ha cobrado el gobierno del polémico y criticado Volodymyr Zelensky, luego de que su periodo presidencial finalizara el pasado 20 de mayo. Pero hasta ahora no ha dado muestras, ni siquiera de convocar a elecciones, que según la constitución ucraniana ya debió hacerlo. Moscú está al tanto de esta situación, y Vladimir Putin ahora se pregunta, ¿cómo negociar con un gobierno ilegítimo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.